Muy buenas tardes para todos. Por este medio quiero compartir nuevamente con ustedes la explicación de la unidad 2 en este pequeño video. Ya hemos hablado en la unidad 2 de la información contable y cómo se debe administrar la información contable por medio de los sistemas de información. Entonces corresponde conceptualizar en primer lugar qué es lo que es un sistema de información. Sabemos que un sistema es algo que está articulado entre sí, conectado, que puede servir para agilizar una actividad empresarial con la finalidad de que pueda servir a los usuarios de la información contable de manera rápida, de manera clara, concisa. Esas son las características que debe tener una información contable. De ahí entonces nace la importancia de lo que es un sistema de información. Así también vamos a conceptualizar las tomas de decisiones, las definiciones, los procesos de la toma de decisiones, el sistema contable, cuál es su finalidad, quiénes son los usuarios de la información contable, quiénes son los usuarios internos, quiénes son los usuarios externos de la información. Así también en esta unidad presenta los principios de la contabilidad y las organizaciones profesionales que velan por el cumplimiento del área de contabilidad. Entonces, en primer lugar, la conceptualización de sistemas de información. La información parte del sistema de comunicación de las personas y de las organizaciones, que cuenta con componente, contexto y ambiente en el que se desenvuelven. Entonces, para que exista un sistema de comunicación, tiene que existir siempre un emisor, un mensaje que transmitir, un receptor que deba recibir esa información y otros elementos. Entonces, ahí tenemos el concepto de sistemas de información. Los tipos de información son cuantificable, cuando puede ser medida, por ejemplo, en toneladas, en kilos o en guaraníes. No cuantificable, cuando la información no puede ser medida en ningún tipo de unidades. Por ejemplo, son necesarias para la toma de decisiones. Entonces, ¿qué es lo que viene a ser un sistema de información? Se puede definir un sistema como un conjunto integrado de elementos relacionados entre sí en forma ordenada, dinámica, que cumpla una actividad o una función, y todo esto procura para alcanzar un objetivo deseado en la empresa. Un sistema de información tiene por objetivo reunir datos, procesarlos, crear, mantener archivos ordenados y luego producir la información. Un sistema de información es un conjunto entonces articulado e integrado, coordinado por personas, equipos y procedimientos que revelan y procesan datos. Entonces, un sistema de información consta de entrada de datos, procesos archivos y luego sale la información. La entrada de datos proviene, por ejemplo, de una factura de compras o de una factura de ventas. Ahí están los datos. Esos datos son cargados ¿en dónde? En un software, que es la computadora, tiene un software, también se le llama sistema. Entonces ahí se procesa y luego emite lo que es los estados financieros. Por ejemplo, el balance general, el estado de resultados, puede emitir libro diario, libro compra. Entonces ahí se cumple la salida de la información. Entonces, los componentes físicos de un sistema de información: debe existir un equipo de informática con algún programa o sistema que se le conoce software, procedimientos y base de datos. Funciones del sistema de información, entonces, viene a ser procesamiento de datos, crear y mantener archivos y, por último, producir la información. Un sistema administrativo de información significa administrar una organización y disponer adecuadamente de recursos armonizados de intereses de los distintos sectores que integran para que puedan alcanzar con eficiencia las metas que se propusieron. Ahí están los objetivos organizacionales, que son las metas que ellos se propusieron al inicio.
Sistema de información como componente del sistema administrativo en la organización. En la organización, entonces, existe un sistema administrativo y un sistema de información. Los sistemas de información integrada para la gestión empresarial, ¿qué viene a ser un sistema integrado? Es aquel en que un dato ingresa por el único punto en el sistema y como consecuencia de ello produce la actualización en tiempo real de la base de datos de todos los subsistemas que hacen el uso de la información. En la clase anterior habíamos hablado ya de esto y nuestro ejemplo era, si yo tengo una empresa aquí en Paraguay, puedo establecer sucursales en otros países como la Argentina y por medio del sistema voy a estar controlando todos mis ingresos en la Argentina, así también todos mis egresos en la Argentina. Y la gente de Argentina, a su vez, van a estar viendo también la existencia de mercadería en línea por medio del sistema contable, justamente, por medio de un sistema integrado que tiene un solo punto de entrada, dice, pero que la información que emite el sistema pueden visualizarlo todo. Entonces, ¿para qué sirve la información? Para la toma de decisiones. ¿Qué viene a ser la toma de decisiones? Tomar decisiones es parte integrante de la vida. Las decisiones del administrador pueden llevar a una empresa al éxito, al punto de equilibrio y también puede llevar al fracaso o al retraso, al estancamiento o a la cúspide. La administración es la práctica de configurar consciente y continuamente las organizaciones. Esta práctica es el arte de tomar las decisiones. ¿Qué significaba tomar decisiones? Ante una problemática, vuelvo a repetir que ante una situación que se presenta, entonces la gente debe tener alternativa de solución. Luego tiene que seleccionar cuál es la mejor alternativa para esa situación planteada y tiene que implementar esa alternativa. Luego de implementar, tiene que evaluar nuevamente si funcionó o no esa alternativa. La toma de decisión, entonces, es el proceso de seleccionar un curso de acción entre varias alternativas para enfrentar un problema o aprovechar una oportunidad. Decidir significa seleccionar una alternativa. El proceso de toma de decisiones tiene etapas y es importante la adecuada descripción de ella. En primer término está la definición del problema. Consiste en captar la existencia de alguna situación que debe ser resuelta. En este paso puede ser difícil de lo esperado porque pocas situaciones tienen señales luminosas e indicativas del problema. Entonces, ese es el primer punto. El siguiente punto es analizar el problema. Análisis del problema. En este paso es complementario el primero. ¿Por qué dice así? Porque el análisis del problema planteado ayuda a los delineamientos claros en el área específica donde se detectaron señales de la problemática. Aquí entran en juego no solo los conocimientos, sino también la imaginación del poder decisorio que tienen los gerentes o managers de la empresa. Buscar soluciones alternativas. Debe ser procuradas tantas soluciones alternativas como posible hubiere. Luego de evaluar las ventajas, esperadas como consecuencia de la adopción de algunas de la vía de acción, esto también puede ser evaluada con mecanismo de ponderación para que se estime lo más adecuado. Seleccionar la mejor alternativa, es preciso escoger una alternativa que dé la mejor solución. Luego de implementar, tengo que ir evaluando siempre para saber si funcionó o no la alternativa seleccionada. Conversión de la decisión en acción. Ya seleccioné cuál va a ser la alternativa y tengo que ejecutarla. Como siguiente punto también tenemos qué es lo que es un sistema contable. Un sistema contable consta del personal que lo administra, los procedimientos y los mecanismos y los registros utilizados por la organización para desarrollar la información contable, para transmitir estas informaciones a quienes toman las decisiones.
El propósito básico de un sistema contable es satisfacer las necesidades de la organización de información contable de la forma más eficiente posible. ¿Y cómo tenía que ser la característica de la información contable? Tiene que estar en forma oportuna, dice. Mi contabilidad no tiene que estar atrasada. Tiene que ser claro. Las cuentas tienen que tener los saldos que corresponden, ¿verdad? Entonces, esas son las características que debe reunir. Tiene que estar oportuno, claro, conciso. Todas esas son características que debe tener la información contable. ¿Cómo obtienen los datos la contabilidad para proporcionar información? Aquí es necesaria la implementación de un mecanismo que permita justamente compilar los datos de referencia de una manera sistemática y ordenada. ¿Qué viene a ser la teneduría de libros? Nosotros ya hemos hablado que existen los libros obligatorios, tales como libro inventario, libro diario, libro compras, libro ventas. Entonces, esos son teneduría de libros en que esto puede concebirse como un sistema que fluye a través del cual fluye la información. ¿Para qué yo tengo los libros contables? Para demostrar transparencia de la gestión en primer lugar. Y también es una obligatoriedad disponer de las registraciones contables. El día de mañana viene el fisco para intervenir una acción determinada y si yo tengo todo de forma claramente registrada, entonces no habría ningún problema de exhibir los libros. Estamos obligados por ley a tener los libros contables. Entonces, el sistema procesa toda esta información, lo clasifica, registra y resume. ¿En qué lo resume? En los estados financieros, que son generalmente el balance general y el estado de resultados. Son los sistemas, o sea que los informes proveídos por un sistema contable. ¿Y qué viene a ser el balance general? El balance general viene a ser un documento financiero que informa sobre la situación financiera de la empresa en términos de activo, pasivo y patrimonio neto existente en una fecha determinada. Y el estado de resultado, ¿qué viene a hacer? El estado de resultado informa cómo ha cambiado la situación financiera de la empresa en un periodo dado. Es decir, informa en detalle los ingresos y las ganancias y los gastos o pérdidas que posee una persona o una empresa. De ahí entonces pasamos a la teneduría de libros. Para el registro de los libros se necesita de insumos. ¿Qué son los insumos? Son los datos que están de forma desorganizada en forma de transacciones comerciales anotada en un documento mercantil. Recuerden que las transacciones comerciales vienen a ser las compras, las ventas, pagos, cobros, esas son las transacciones comerciales. Entonces lo que hace una persona tiene que dar entrada a esos insumos, el sistema ¿qué hace? Registra, clasifica y resume. Y producto de todo ello sale la información que es un balance general o un estado de resultados. Entonces, existe la calidad de la información, eso se da en entrada. En proceso está justamente consideraciones organizacionales, estructura organizacional, soporte de sistema, telecomunicaciones. Y luego está también la infraestructura contable. Difícilmente que mi sistema me emita una información buena si mi sistema no es tan bueno, ¿verdad? Hoy en día se tiene que actualizar todos los sistemas contables acorde a las reglamentaciones vigentes. O sea que hay ciertas normativas que se tiene que regularizar. Y luego sale, ¿qué es lo que sale del sistema? Las informaciones para quién, para la satisfacción de las necesidades de los usuarios de la información contable, tanto interno como externo. Recuerden que en externo teníamos el fisco, la Subsecretaría de Estado de Tributación, que está muy pendiente de nuestra situación económica financiera. Así también hoy en día los proveedores requieren de cierta información para que nos puedan brindar algún crédito o otorgar algún préstamo bancario, por ejemplo. Y existen dos tipos de usuarios de la información contable. Están los usuarios internos y están también los usuarios externos.
Los usuarios internos son los managers que están dentro de la empresa, son los administradores, son los gerentes, son los funcionarios, esos son los usuarios internos. Y como usuario externo tenemos el fisco, la subsecretaría de Estado de Tributación, las cooperativas, entidades bancarias, financieras, entre otros, también para que nos pueda ofrecer algún crédito para el sostenimiento de nuestra empresa. Aquí quiero que lean un poquitito las normas contables. ¿Qué son las normas contables? Son reglas para la presentación de la información contable que se ocupan de cuestiones de reconocimiento, medición y exposición. Existen también los principios generalmente aceptados en la contabilidad, conocido también como PCGA, principios contables generalmente aceptados. Es un conjunto de reglas y normas que sirven de guía a la práctica contable para formular criterios referidos a la medición de patrimonio y la información de elementos patrimoniales. Así también quiero invitarle a que lean los 14 principios de la contabilidad que viene a continuación. ¿Por qué les invito a que lean? Porque después vamos a tener ejercicio que resolver de este punto en relación a la interpretación de cada uno de los principios. Bueno, yo les deseo felices fiestas y vamos a estar en contacto permanente. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y luego seguimos en la semana entonces. Que tenga buen fin de semana. Felices fiestas. Hasta pronto.